Yo sé que mis hermanos no me conocen. Amados hermanos, yo defendía la doctrina de G12 porque era un ministro de la doctrina de G12. Desde que hice todos los cursos de G12, todo era por un libro, manejado por los libros de César Castellano. La estrategia que ellos tienen, le dicen a todos los pastores de todas las denominaciones: únanse a nosotros, que no importa la denominación que sea. Allí también hay curas. Paso a decirle por qué digo que es ecuménico. Porque los curas están en medio de la reunión de G12. Hermanos, no les estoy hablando de algo que me contaron, les estoy hablando de lo que yo viví cuando era un ministro del G12. Esta persona que usted escucha fue un ministro del G12, lo cual me ha repetido. Profundamente le he pedido al Señor misericordia. Él tuvo misericordia de mí al revelarse a mi vida, amados hermanos. Allí éramos adoctrinados en las reuniones que se hacían en cines y que se hacían en hoteles de lujo. Nosotros teníamos que pagar para poder escuchar las enseñanzas. Teníamos que pagar un dinero muy grande, porque allí se nos enseñaba en esa doctrina que tú tienes que pagar mucho dinero para poder recibir lo bueno. Lo bueno se paga, decían. Si tú quieres algo de marca y algo bueno, tú lo tienes que pagar. Eso era su doctrina. Si tú quieres algo bueno, tú lo tienes que pagar. Así que paga, porque el reino de Dios, decía, el reino hay que traerlo a la tierra, y eso cuesta. Decía, tú no le puedes dar a Dios lo que te sobra, le tienes que dar lo mejor. Esa era la doctrina de G12. Tú tienes que pactar, eso también es parte de la doctrina de G12, con una buena suma de dinero. Cuanto más des, más tú recibes. Esa es la doctrina que yo recibía, la enseñanza, porque doctrina es enseñanza, adoctrinamiento es enseñanza. Amados hermanos, trabajé, pagué dinero, trabajé para el G12, enseñé en el G12. Fui una maestra, un líder, porque allí no son maestros, allí son los líderes. Líderes, es la palabra de ese sistema de G12. Y son la palabra redes también, y la palabra células, y la palabra control, y la palabra sobrenatural. Son las palabras permitidas, el léxico que está permitido dentro del G12 para hablar. La otra enseñanza que te dan cuando tú sos líder es: para ser un buen líder tú no puedes nombrar a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni aleluya. Si tú vas a dirigir una reunión o te vas a enfrentar al público, a tener una disertación, tú no puedes estar diciendo aleluya, gloria a Dios, santo, santo. O sea, todo lo contrario a lo que me dice la palabra de Dios, que me dice que en el cielo se alaba y se dice santo, santo es el Señor, damos la gloria al Rey. No, todas esas palabras, bendito el que viene en el nombre del Señor, y alabando a Cristo, como lo hacían los discípulos, eso no existe. Y como nos cuenta la Biblia que se alaba en el cielo, eso allí no existe. Tú no puedes dirigirte al público dándole la gloria a Dios, porque tienes que quitar ese lenguaje, y lo que se enseña es ten un lenguaje común al resto de la gente, para que ellos se identifiquen contigo. Ellos se tienen que identificar que tú eres como uno de ellos, y de esa manera
tú los vas a ganar para Cristo. Eso es un engaño de Satanás y una mentira del diablo. Cuando la palabra de Dios nos dice, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Escrito está. Sigamos que vamos a seguir desenmascarando las obras de las tinieblas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de enseñarnos eso, se nos enseñaba que nosotros debíamos de vestirnos súper, no bien, sino súper bien, muy elegantes, muy elegantes. Pero también para diferenciarnos y para que el resto de las personas se pudieran convertir a nosotros, nosotros primero teníamos que convertirnos a ellos, vistiendo jeans, puede ser pantalones de jeans, pantalones rajados y muchas remeras así tipo de algodón, tipo poloché, como le digan en su país, remeras adidas, remeras comunes, el busito simple de manga corta. Eso también se usaban para las danzas que se hacían en los altares. Las danzas que se hacían en los altares, que con mimos, con señas, cuando la Biblia dice que no hablemos con señas. Eso dicen los salmos. Ni guiñando ojos ni haciendo, pues se pintaban toda la cara de blanco y se hacían esas danzas en los altares. Danzas, más bien, son coreografías. ¿Cómo podemos ver esas mismas coreografías en los altares del mundo? Pero eso era un gancho, vamos a decir, un anzuelo para atraer gente para las mega iglesias. Le estoy contando cosas que se nos enseñaron, cómo nosotros poder lograr la mega iglesia. Lo otro era la enseñanza de la pirámide, la enseñanza piramidal, que es tú tienes que traer a 12 personas, hacerte de 12 discípulos, igual que Jesús, y a su vez esos 12 discípulos tienen cada uno que tener sus 12, y así, hasta ir creciendo, creciendo y llegar a multiplicarse en generaciones, tercera, cuarta, quinta, y así. También la palabra padre y madre espiritual es lo que allí se usa, que eso también es antibíblico. Padre y madre espiritual. Tú tienes a tu padre y tu madre espiritual y tú tienes que guardarle fidelidad a ellos. Cuando la palabra de Dios dice, no pongas carne por tu brazo, no pongas carne por tu brazo. Maldito el hombre que confía en el hombre, y también nos enseña la palabra de Dios, no llaméis a nadie Padre, porque Padre hay uno solo, y ese es nuestro Dios que está en el reino de los cielos. También dice la palabra, no llaméis maestro a nadie, pues allí son todos maestros, el maestro es tu líder, tú tienes que ir con tu maestro, con tu líder, y tienes que aprender con tu líder. Y la única enseñanza que se permite allí es la del G12. En las reuniones que nos reuníamos los líderes, entre comillas, que líder no está la palabra en la Biblia, es antibíblica, habían curas. Allí también los curas saludaban, allí los curas estaban entre nosotros, porque dice, todos seguimos al mismo Dios y hay un solo Dios para toda la creación. Pero sin embargo la Biblia a mí me dice, conviertas en ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y yo pensaba, ¿por qué será que traen los curas? ¿Será que ellos van a aceptar creer en Jesús? No, simplemente allí estaba el ecumenismo, la que estaba siendo engañada era yo. Eh, esa iglesia se está preparando para recibir al anticristo y para recibir las órdenes del anticristo. Ahí no es Cristo. Directamente cuando las músicas que se cantan allí no tienen que tener la palabra Dios ni Jesús. Los grupos de G12 son jean, camisa suelta,
remeras rockeras y ese tipo de música. Y todos como se reciben con chiflidos y gritos. Chiflidos y gritos. Ahí no hay santo santo, no, no, no. Es muchas palabras, hermanos, que se usan en el léxico totalmente. El léxico es un léxico que es antibíblico totalmente. Es un idioma diferente, no es el idioma de la Biblia. Tergiversaron la escritura, se ha tergiversado. Me llevó un tiempo, tampoco se permitía liberar a las personas. Cuando me ponía a orar, que se me había enviado a levantar células en los hogares, que la palabra células tampoco está en la Biblia, no está, es antibíblico también. Redes es antibíblico también. Ellos decían que son redes, células, y que así para ganar al mundo. Miren, amados hermanos, eso no es bíblico de las redes, ni de las células tampoco es bíblico. Cuando la palabra de Dios nos dice la iglesia que está en tu casa, o sea, los hermanos abrían iglesia en su casa, se reunían con sus familiares, sus vecinos. Tenemos allí el ejemplo de Cornelio, cuando recibió un ángel le fue enviado porque él estaba con su familia orando y también dice que hacía ofrendas y limosna para los pobres y bendecía la iglesia del Señor en Jerusalén. Alcanzó la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿por qué debemos de discernirlo todo? Ahí el Señor me empezó a mostrar con la palabra. Fue un tiempo donde pude conocer esas doctrinas. Porque la palabra de Dios me decía que el Señor liberaba y los discípulos también liberaban en los hogares. Y a mí me decía, no, usted no puede liberar, átele el demonio cuando vea que se va a manifestar. Y usted no ore fuerte, me decían, porque claro, en el Espíritu Santo que estaba en mí, no lo podía retener. El poder de Dios tú no lo puedes retener. Las personas se empezaban a sentir mal, los demonios querían salir cuando yo empezaba a orar en lenguas, empezaba a alabar a Dios y a reprender. Cuando iba a la célula que me mandaban, el Espíritu Santo que estaba en mí se manifestaba. Entonces, el Señor me daba visión y me daba revelaciones, gloria a Jesús. Y las personas querían ser libres, les gustaba estar en ese lugar. Porque yo llevaba la presencia de Dios, me daban un librito, pero yo leía el versículo, pero después le daba libertad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ministrara a las personas. Yo no seguía el librito, yo seguía al Espíritu Santo. Entonces, por ahí pasaban cosas poderosas y los hermanos se iban bendecidos. Pero un día, la pastora, que no hay pastoras en la Biblia, eso es otra cosa que es antibíblico, que son todas pastoras, y en el G12, fue a ver qué yo estaba haciendo en la célula. Y entonces vio que yo oraba fuerte y dijo que desde la esquina se sentía mi oración, venía a media cuadra, se sentía el alboroto de la alabanza a Dios, todas aquellas mujeres orando, recibiendo la presencia de Dios. Algunas estaban hasta sintiendo, las que tenían espíritus inmundos querían salir los demonios de ahí. Entonces me soltaron y me llevaron a una reunión allí a exhortarme con el pastor y a decir que no tenía que confrontar y que le atara a los demonios y que después le llevara al pastor. Cuando estuviera bien frío el ambiente, bien congelado, que le llevara a la persona para que el pastor la liberara. Estaba todo helado, hermano. Ya se había enfriado, ya el poder de Dios que lo estaban impidiendo. Eran como bomberos que apagaban el fuego del Espíritu Santo. Así que hermano, yo le dije, mire, pastor, escrito está acá en la Biblia, en una reunión de líderes, porque allí son líderes todo el mundo, el mundo entero se llama líderes. En la palabra de Dios son los ancianos, los hermanos en Cristo, los hermanos. Los pastores están escritos en la Biblia, los diáconos, los ancianos y así, pero no está escrito líderes. Así que, amados hermanos,
le mostré al pastor allí que el Señor liberaba en las casas, en los hogares. Dice, no se puede liberar porque los demonios salen, andan por ahí, se meten en la casa. Algo totalmente loco. Cuando el Señor, y fuera de la Biblia, cuando el Señor me muestra su palabra, que sí se liberaban en los endemoniados. El Señor siempre los liberó, nunca se dijo, te ato y espera que vuelva, espera a la semana que viene que voy a regresar a liberarte. No, no te ato, te reprendo y te echo fuera. Así era. Los veía, le decía, enmudece y sal, ya mismo, cállate y sal fuera. Se terminó el asunto contigo. No hay que darle lugar al enemigo, dice, para que no nos gane ventaja porque no ignoramos sus maquinaciones. Así que, amados hermanos, tenemos que seguir examinándolo todo y reteniendo lo bueno. No podemos decirle a cualquier cosa, a cualquier persona que diga que está cantando en el nombre de Jesús o que me está predicando, como dice la palabra, examinar a los espíritus. La palabra de Dios nos envía, dice, he aquí que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Así estamos nosotros, ovejas, somos las ovejas del Señor en medio de lobos. El Señor a veces nos deja entre ellos para que nosotros aprendamos a conocerlos, cómo son esos lobos rapaces. Pero que el Señor nos dé discernimiento y abra nuestros ojos espirituales en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Amados hermanos, las únicas canciones que podíamos cantar eran las canciones del G12, Marco Barrientos, muchos, quiero recordarlos todos, Marco Huit, Jesús Adrián Romero, porque ellos pertenecían al G12 y era lo único que se nos permitía cantar, eran las canciones de ellos y también las canciones que la hija de César Castellano canta con los grupos de G12 o Generación 12, porque todo allí son la generación. Esos son los léxicos usados por ellos. Nueva generación, generación G12, generación y plenitud de vida, por ejemplo, se le cambió a la iglesia que se llamaba Ríos de Agua Viva por un nombre más moderno y confuso. Se llamaba Plenitud de Vida. La iglesia que yo iba, se le cambió el nombre, se le sacó un nombre que era eclesiástico por un nombre común, porque todo tenía que ser denominado con nombres comunes. La palabra control era también parte de ese idioma, del idioma ecuménico. El control, Él está en control, Él, no era Dios, era Él está en control. Él está en control y Él está en control. Como que fuera alguien que está dominando los controles, pero no se nombraba a Él no se nombraba, porque no se podía hablar, no está nombrando todo el tiempo a Jesús ni a Dios, porque eso no sonaba bien para la gente del mundo. Eso nos decían, ellos tienen que entrar en la conversación, entrar en la iglesia, en la mega iglesia, no haciéndolo sentir incómodo, no lo confronte con su pecado de una, no le diga a usted, pecador, arrepiéntase, no se lo diga porque si no se va a ir, no le diga que usted es un pecador. Cuando el Señor se encontró con la adúltera, porque la Biblia me habla de otra cosa totalmente diferente, el Señor le dijo, 5 maridos tuviste. Y dígame usted si el Señor no le confrontó con el pecado. Le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Así hablaba Jesús. Cuando se encontró con Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él era un sabio, era un conocedor de la ley, de la palabra de Dios. Como diciendo, todo lo que hasta ahora fuiste no te sirvió de nada. Todo tienes que romper, tienes que empezar de cero, de nuevo. Tienes que hacer de nuevo, del agua y del espíritu. O sea, siempre el Señor confrontó al hombre con su pecado, pues allí no se nos permitía confrontar el pecado. Por eso es que están las iglesias como están, porque no se confronta a nadie con su pecado,
donde todo es lindo, bonito y barato. El Evangelio es barato, pero no es barato cuando se trata de que tú tienes que pagar todas sus enseñanzas. Ahí es caro, te tiene que costar. Tiene que costarte tu ofrenda, tiene que costarte tu diezmo, tiene que costarte la primicia, el pacto. Todo lo que des en dinero es caro. Si no tienes dinero, puedes dar tu reloj, puedes dar tu auto, tu casa, lo que tú quieras, pero puedes donarlo. Ahora, cuando se trata de niégate a ti mismo, eso no existe. Niégate a ti mismo, no, eso no existe. No existe. Tú no puedes confrontar allí con el pecado. Así se nos enseñaban a los líderes de ese lugar. Tú tienes que hablar positivismo. Esa era la otra palabra que se usaba como el lenguaje de la nueva era. Todo palabras positivas. Ese era el lenguaje. Usar la psicología también. Decíale, tú tienes que tener psicología. No se hablaba de poder del Espíritu Santo. No, no es buscar a Dios, sino es tener estrategias de hombre, sabiduría humana y diabólica, me habla la Biblia. La Biblia me habla de que esa sabiduría viene del mismo infierno. Más los que son hijos de Dios, dice la palabra del Señor, son guiados del Espíritu Santo, son dirigidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace todo en todos. Aquí no es el hombre, sino que es la palabra la que tiene la prioridad. Eso me dice la Biblia. El Espíritu Santo el que tiene la prioridad. Y también darle lugar que solamente sea Dios el que se revele a nuestra vida. Eso no está en el idioma de G12 ni en el del ecumenismo. Eso no existe en el ecumenismo. En el ecumenismo es la manipulación de los hombres, la manipulación por medio de estrategias de hombres y no del Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, tengamos cuidado de qué estamos escuchando. En la visión que vi, amados hermanos, que vi una fila, pero muy, muy larga de gente que iba descendiendo hacia un lugar muy oscuro, muy similar a esos altares que se ven bien negros y bien oscuros, todo negro con luces de colores. Iba yo en esa fila, el Señor me dijo, ¿qué haces aquí, Mariela? Yo dije, estaba acompañando a unos familiares a una iglesia. Y Él me dijo, ¿los vas a acompañar hasta las puertas del infierno? Quiero contarles, en esa iglesia, amados hermanos, van estos cantantes están en los altares de ellos. También están los altares bien negros con luces violetas y de colores, donde está toda la iglesia en penumbras. Así yo vi esa visión, la vi de ojos abiertos a las 3 de la tarde. Y el Señor me dijo, sal de ahí, los vas a acompañar hasta las puertas del infierno. Y Él me dijo, el que a mi espíritu me dio ese entendimiento, ese versículo vino a mí y me dijo, el que ama a padre, madre, hijo, casa, cualquier cosa más que a mí no es digno de mí. Así que, amados hermanos, debemos de renunciar a nuestros propios pensamientos, sentimientos y emociones para creerle a Jesús y andar por el camino angosto, creerle a su palabra, creerle a Él, no defender hombres, no defienda hombres, amados hermanos, porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No siga hombres, siga Jesús, siga la palabra de Dios, que ella nos llevará. Dice, ellas les hablan de mí, dijo Jesús. El que guarda mis palabras es el que me ama. No siga hombres, amado hermano. No siga ministerios, siga a Jesucristo. Si esas personas le están hablando de la palabra, esté con ellos. Si no tienen el idioma de Dios, entonces no esté con ellos. Si nosotros no hablamos de la palabra de Dios, solo de la palabra de Dios, entonces puede salirse. Ayer, mientras leía la Biblia con una hermana, estábamos estudiando la palabra, vino a mi espíritu, aleluya, una revelación
los que son del cuerpo de Cristo. Estábamos hablando sobre los dones del Espíritu y sobre el cuerpo de Cristo. Y dice que estamos unidos, el cuerpo de Cristo está unido, unos son manos, otros son ojos, otros son brazos, pero todos pertenecen al mismo cuerpo y todos tienen diferentes funciones, pero un mismo Espíritu es el que las hace, diferentes ministerios, diferentes operaciones, pero el Espíritu es uno mismo. Y entonces vi por el Espíritu cuando uno de los miembros se salía del cuerpo. Y ahí una palabra de ciencia, de revelación, no sé, vino a mí, que el que se sale del cuerpo, el que no se prende, ese injerto que no se prende en el cuerpo no es del cuerpo. El cuerpo mismo lo rechaza, no se puede prender al cuerpo porque no es del cuerpo. Así pasa con esos miembros que se salen del cuerpo de Cristo. No se pueden adherir. ¿Por qué no se adhieren? Porque no son del cuerpo. Dice la palabra, estaban con nosotros y entre nosotros, mas no eran de nosotros. Tal vez aquí en este lugar hay muchos miembros y no se sienta mal. Hay muchos, pero no todos son del cuerpo. Eso fue lo que el Señor me mostraba, que esos injertos no se prendían al cuerpo y se salían. Lo vi por el Espíritu, eran carne que se separaba del cuerpo. Tenga Dios misericordia, tenga Dios misericordia, tenga Dios, se quebró mi espíritu hablando con esta hermana y discerniendo la palabra. Cuando vi que esos pedazos de carne eran desprendidos del cuerpo, porque no se prendían al cuerpo. Y recordé cómo soy a Dios, cuando yo estudiaba sobre ese pasaje de la Biblia que está en Primera de Corintios capítulo 12, junto con una hermana, el Espíritu Santo me enseñaba que los que no son del cuerpo no quedan engendrados en el cuerpo, se separan. Y yo veía un antebrazo de carne y un cuerpo espiritual que no estaba dividido. Ese cuerpo no tenía líneas divisorias de brazos, de manos, de dedos. No se dividía, era algo espiritual y transparente, algo espiritual que tú sabes que está ahí pero no lo puedes ver. Solamente había una forma espiritual, mas no se veía, era blanco espiritual, como transparente, pero no se veía las formas del cuerpo. Mas el antebrazo ese que vi separarse del cuerpo era de carne, no se unía al cuerpo. El Espíritu Santo me decía eso, que no se unía al cuerpo porque no son del cuerpo. Y vemos este versículo acá en Juan 1, donde dice que los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, son engendrados de Dios. Eso es los que son espíritu, porque Dios es espíritu. Y para ser de Dios, como dice acá este versículo, a todos los que le recibieron, en Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son espirituales, los que son engendrados de Dios son los que son espíritu y no son carne, porque Dios es espíritu. Así que yo veía ese antebrazo, ese pedazo de carne salirse del cuerpo, no se engendraba, no se prendía, como un injerto, hermano. ¿Vio cuando los injertos no prenden porque no hay aleación? Bueno, era un injerto que no prendía en el cuerpo porque era carne, y la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Por eso el Señor dijo, solamente
los que son del Espíritu son guiados del Espíritu, y los que son de la carne no pueden heredar el reino de Dios, porque son carne. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Así que vi aquel antebrazo separarse del cuerpo porque no se engendraba. No se hacía parte del cuerpo, porque no era parte del cuerpo. Como dice, ellos estaban con nosotros, dijo Pablo, mas no eran de nosotros. Tenían apariencia de piedad, pero no eran de Dios. Así que, amados hermanos, esa fue la visión que vi, hablando de los que somos miembros los unos de los otros y las diferentes operaciones del Espíritu Santo, pero uno es el Espíritu, decía la palabra en Corintios, 1 Corintios capítulo 12, que uno es el Espíritu que hace todas las operaciones y ministerios, y los dones son todos operados por un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. Y somos miembros los unos de los otros. ¿Quiénes son miembros? Los que son engendrados de Dios, los que son espíritu, los que han negado su carne, los que no viven en la carne, sino viven en el espíritu. Esos son los que son de Dios. Mas los que viven en la carne, según ven sus propios ojos, sus propios razonamientos, son de la carne, no son de Dios. Y los que son de la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Y eso fue lo que vi, que ese pedazo de carne no se prendía en el cuerpo espiritual. Vino a mí que el que se sale del cuerpo, el que no se prende, ese injerto que no se prende en el cuerpo, no es del cuerpo. El cuerpo mismo lo rechaza, no se puede prender al cuerpo porque no es del cuerpo. Así pasa con esos miembros que se salen del cuerpo de Cristo. No se pueden adherir. ¿Por qué no se adhieren? Porque no son del cuerpo. Dice la palabra, estaban con nosotros y entre nosotros, mas no eran de nosotros. Tal vez aquí en este lugar hay muchos miembros y no se sienta mal. Hay muchos, pero no todos son del cuerpo. Eso fue lo que el Señor me mostraba, que esos injertos no se prendían al cuerpo y se salían. Lo vi por el Espíritu, eran carne que se separaba del cuerpo. Tenga Dios misericordia, tenga Dios misericordia, tenga Dios, se quebró mi espíritu hablando con esta hermana y discerniendo la palabra. Cuando vi que esos pedazos de carne eran desprendidos del cuerpo, porque no se prendían al cuerpo. Y recordé cómo son los injertos en el cuerpo. Algunos prenden, pero otros no prenden porque no son del cuerpo. Amados hermanos, era como se ministraba allí en la iglesia del G12. Se hacían diferentes fiestas y reuniones para atraer a las personas. Tenían que ser cosas comunes, espectáculos del mundo, como por ejemplo desfiles de moda. En ese tiempo yo tenía una empresa, porque se apunta mucho a que todos los hermanos abran una empresa. Se anima a los hermanos a que abran empresas. Bueno, en ese tiempo tenía una empresa de vestidos de novia y vestidos de fiesta, vestidos de 15, y vestía también a las las que estaban haciendo desfiles para exámenes, certámenes de belleza y ese tipo de cosas. O sea, era una iglesia totalmente juntada, como imitando al mundo, imitando a las cosas del mundo para poder atraer gente a hacer espectáculos. Entonces fui invitada para un desfile de modas. Llevé todos los vestidos de la empresa y como yo era en ese tiempo cristiana mundana, donde todo marchaba, todo estaba bien, pantalones, vestidos cortos, vestidos desnudos,
como dice allí en la palabra, que no tenemos que mostrar el cuerpo, pero eso ahí no era válido. No era válido porque había que atraer al mundo y no, dice, a Dios no le importa lo de afuera, que no está escrito, dice, a Dios le importa tu corazón, no importa si estás medio desnudo, si vas a la playa, si andas de shore, eso a Dios no le importa. Sin embargo, la palabra nos dice otra cosa muy, pero muy diferente. Dice, ¿no sabéis? Dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y entonces, amados hermanos, también se hacían show, espectáculos de, por ejemplo, los miembros de allí de la iglesia hacían espectáculos vestidos de voceadores, las pastoras, pastores subidos en un ring de voz, haciendo espectáculos para llamar personas. Se invitaban en esa cena, se vendían los tickets para poder juntar muchas personas y después al final de que veían el show mundano, se les invitaba con una cena o con un té, con algo para comer. Y de esa manera era captar gente para las mega iglesias. Lo hacían así de esa manera. Y todo era con show y con espectáculo también. Después se estuvieron implementando las fiestas de música electrónica para los jóvenes, para que los jóvenes vayan a divertirse, donde los templos quedaban todos vestidos de negro con luces de colores. Y allí los jóvenes podían saltar con la música electrónica y divertirse. Ahí el Señor me dio una revelación referente a la música en los altares. El Señor me habló a mi espíritu, me dijo así de esta manera. Como los cristianos antiguamente no iban a las discotecas, entonces el diablo dijo, le llevaremos la discoteca a la iglesia. Y de esa manera fue que empezaron las luces de colores en los altares, la música moderna y rockera en los altares, porque se canta rock cristiano, música electrónica y todo eso se ha llevado a las iglesias y también los espectáculos como el mundo. O sea que se incentiva en esas denominaciones a que todos los hermanos se abran una empresa y de esa manera traigan esa participación con el mundo también a la iglesia para poder atraer más gente y de esa manera eso es como un gancho, es como un anzuelo para atraer gente, se utiliza haciendo espectáculos mundanos adentro de la iglesia. Que dice el Señor, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pues ese versículo allí también se ha eliminado de ese lugar. Y no sé, como expliqué en, en otros, anteriormente, que no se puede decir mucho la palabra Dios, ni aleluya, ni gloria a Dios, ni estar nombrando mucho a Jesús. Por eso todos los cantantes de hoy en día que están con el G12, ellos no nombran a Dios ni a Jesús y sus canciones son melódicas y románticas porque están infiltrados en el G12, en la doctrina del G12, que es una doctrina que no nombra a Jesús. Esa es lo que allí se enseña. No se permite orar fuertemente ni reprender a los demonios porque dicen que átaselos y deja que Dios, bueno, después se lo lleva al pastor, que el pastor lo libere. Eso es así como funciona y también parecerse, lo más común, parecerse al mundo para que dice hacer la diferencia cuando la palabra de Dios dice claramente dice que nosotros, dice, no te conviertas al mundo, que ellos se conviertan a ti. Eso nos dice la palabra de Dios. Conviértanse en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pero bueno, así es lo que se está enseñando. Y bueno, ahí estoy compartiendo la foto donde cuando tenía la empresa
de vestidos, y eso es adentro de una iglesia con unos pastores del G12, de allá en mi país, Uruguay. Así que Dios les bendiga, amados hermanos. Un pedacito más que le agrego este comentario, porque es muy importante que ustedes estén conociendo lo que se mueve, lo que pasa adentro de G12, para que no caigan en la trampa del diablo, para que no sean engañados. Cuando el Señor me abrió el entendimiento y me mostró dónde estaba yo parada, bueno, salí corriendo, ya no quise más estar en nada, le pedí perdón al Señor, me arrepentí, y ahora, bueno, soy una pecadora arrepentida de haber participado de todas estas doctrinas que conducen al mismo infierno. Son doctrinas de error, doctrinas de engaño, son doctrinas de demonios. Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor les abra el entendimiento y les dé paz en el nombre de Jesús. Y si usted está en esos lugares, sálgase de ahí. Busque un lugar de sana doctrina donde se predique la palabra de verdad. Amén.